Un saludo y una bienvenida a este momento de acercando la palabra. Me uno al regocijo de todos aquellos que, como este día, recuerdan lo que es la Semana Mayor. Me alegra poder contribuir con este medio, en medio de esta pandemia, colaborar con un granito de arena. Oro al Señor porque en esta transición Dios use nuestras vidas. Mando un saludo a todos los que han apartado este tiempo para acompañarme. Dios los bendiga, estoy agradecido. También a quienes verán esta transmisión después de este momento. Traté de hacerlo en vivo y alguna falla técnica. Acercando la palabra de Dios es mi lema de batalla. No es una asociación, no es solo un concepto intencional, es un propósito. Es una necesidad, es una actitud, es un anhelo. Es mi respuesta en gratitud a Dios por su amor a mi vida. Con esta misión deseo sembrar los principios del cristianismo. Deseo con todo lo que realice, diga o provoque, que le conozcas, que le sirvas, que le adores, que le proclames. Así que doy gracias a Dios por este momento. Hoy quiero compartir con ustedes bajo el tema ¿quién es este? Cuando entró Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo ¿quién es este? De ahí se desprende el título de esta expresión, de esta palabra. La Semana Mayor es una buena oportunidad para orientar al mundo, para orientar a la familia, para orientar los padres a los hijos, el vecino a la vecina, el compadre al compadre, el esposo al amigo, la comunidad en general. ¿Sobre qué? Sobre nuestra fe en Jesús, sobre todo en los fundamentos de nuestra fe. Es decir, ¿por qué creo en Jesús? ¿Y dónde están las bases de mi fe en Él? ¿Por qué soy cristiano? ¿Por qué no soy romano? ¿Por qué no soy budista? ¿Por qué no soy hinduista, musulmán o ateo? Es también una oportunidad para redirigir la fe de quienes celebran más la ocasión con tal efervescencia, más que a la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque son dos cosas diferentes. Con este mensaje se responden dos o tres preguntas interesantes. ¿Habrá personas que histórica o tradicionalmente celebren esta semana y aún así no conozcan a Jesús como su Salvador personal? ¿Por qué la segunda? ¿Por qué este acontecimiento de hace más de 2000 años cobra más realce que la persona de Jesús? Porque pasada la Semana Mayor, todo el mundo vuelve a lo mismo. O quizás peor. Si la Semana Santa es recordada en todo el mundo, pues ¿a qué se debe el que sea un evento más para muchos y se desvalore la obra, el sacrificio, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Quiero considerar lo siguiente. Aquel día ha sido registrado por 4 de los escritores, los primeros escritores del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Este es uno de los acontecimientos que los 4 lo registran. Es el inicio de la semana en que habrán de cumplirse innumerables profecías en la vida y ministerio
de nuestro Salvador. Igual es la semana en que Jesús experimentará la más dolorosa y cruenta e irracional y vergonzoso martirio en carne propia para dar su vida en rescate por la humanidad en general, pagando con su dolor, con su sangre, con su muerte, nuestra salvación, otorgándonos por causa de ese sacrificio, de esa entrega, gratuitamente, la vida eterna después de muertos. Tan solamente por la fe en ese sacrificio. Lo que usted y yo merecíamos sufrir por nuestra vida pecaminosa y alejada de Dios, Él lo sufrió por su amor. Nos amó sin ni siquiera aún nosotros haber nacido y conocerle. Todo lo sufrió por nosotros. Me enfocaré en la entrada triunfal para añadirle a nuestra fe elementos de peso, para añadirle revelación y conocimiento. Los 4 evangelistas aportan 4 elementos interesantes dentro del desarrollo de ese día, la entrada triunfal. Presentan a Jesús. Los 4 tienen diferentes perspectivas y resaltan elementos interesantes. Los 4 presentan a los discípulos, mostrando actitudes que desafían hoy en día nuestro crecer cristiano. Los 4 presentan a multitudes que dejan de hacer todo lo que tienen que hacer en sus hogares, en sus casas, para estar presentes ese día. Y es sorprendente cómo desarrollan expresiones, muestran con su presencia y participación elementos interesantes. Finalmente está un grupo especial, la alta religiosidad. Los dueños y señores de lo que es la ley, los profetas, son los responsables de la vida espiritual del pueblo. Veamos en el caso de Jesús. Jesús de los 12 envió a 2. Les reveló y describió con detalle cada una de las cosas que sucederían. Les reveló que todo esto era parte del plan de Dios para su vida, para Israel y para la humanidad en general. Jesús permitió la alabanza y la adoración de multitudes, quienes relacionaron a Jesús con las profecías dadas 500 o 600 años antes de su nacimiento. Mateo se refiere a Isaías capítulo 61, verso 11 y a Zacarías capítulo 9, verso 9. La multitud identificaron a Jesús bajo 3 premisas: el Hijo de David, descendiente de la realeza; el Mesías esperado, del que habló Moisés, profeta: os levantará Dios como a mí, a él oiréis; y el Rey de Israel. Israel clamaba por un libertador. Y ese día, proclamaba la multitud. Jesús no les impide. Al contrario,
Todo esto para que se cumpliera la escritura. Por el lado de los discípulos, de los 12 solo 2 fueron comisionados. Fueron, hicieron y dijeron todo lo que Jesús les había ordenado. En Mateo 21:6 dice la escritura: y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Note cómo Mateo resalta lo siguiente: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene, manso, sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó. Pusieron sus mantos en el pollino para que se sentara Jesús. Aunque no entendieron lo que hicieron al principio, como lo dice el capítulo 12, verso 16 de San Juan, ellos no entendieron estas cosas, dice San Juan, lo registra. No las entendieron sus discípulos al principio, por cuanto Jesús fue glorificado. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las había hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos. Las comprendieron después de que Jesús fue glorificado. Hasta entonces se acordaron que todas estas cosas estaban escritas de Jesús. También recordaron que Jesús previamente se las había dicho. Era una multitud de ellos, de los apóstoles, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por las maravillas que habían visto. Esto hicieron los discípulos, se unieron a la multitud. Mientras tanto, cuando enfocamos nuestra atención a la multitud, primero es muy numerosa. Todos tendían sus mantos en el camino. La primera alfombra hecha por los más desprotegidos, los que no tenían voz, los sin voz, sin voto. Unos que no traían mantos cortaban ramas de los árboles, otros cortaban palmas. Unos iban delante, otros iban detrás. Y Jesús en medio de la multitud. La multitud relacionó las profecías de ese día con la persona y vida y servicio de Jesús. Hay una expresión interesante que presentan ahí. Hacen alusión al Salmo 118, verso 22 y 26. Expresaron y maravillosamente, aleluya. Mire lo que dice el Salmo 118, verso 22 al 26. La piedra que que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora.
te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Lo ubicaron como descendiente de la realeza y parte de la promesa dada a David sobre la perpetuidad de su trono. Hosana en las alturas, dijeron todos. Era una fiesta. Hosana en las alturas era la expresión que dijeron en los cielos los ángeles cuando él nació. 33 años después, el cielo va a escuchar: Hosana, Hosana, Hosana al Hijo de David. Hosana en las alturas. Recuérdese, fue la misma expresión de los ángeles cuando Jesús nació. En el primero los ángeles anunciaron el regocijo sobre la tierra. Esta multitud desde la tierra anunciaba el regocijo para el cielo. Declararon sin vacilar y sin avergonzarse que Jesús era el profeta anunciado por Moisés. Daban testimonio del poder sobrenatural de Jesús sobre las enfermedades. Sanó a los paralíticos, dio vista a los ciegos, los cojos saltaban, los mudos hablaban, los endemoniados eran liberados. Y sobre aún de sus milagros, y aún muchos de los religiosos anunciaban sus milagros, hablaban de sus milagros y maravillas, aún de la resurrección de Lázaro. Venían a recibirle a la entrada de Jerusalén esa multitud. Oiga, era una fiesta. Pero no todo era fiesta. Había gentes, había personas con un alto conocimiento, con una vida apegada a los lineamientos de los profetas, de la ley y los profetas, como era este grupo, el último grupo, los religiosos, los principales sacerdotes, los escribas, los saduceos, los fariseos. ¿Cuál fue la actitud de ellos? Mire, miraban las maravillas que Jesús hacía. Nadie como él. ¿Y cuál fue la reacción? Se indignaron. Como si el poder de Dios estuviera reservado solamente para la élite de religiosos. Escucharon a los jóvenes cantar, a los niños danzar, a las mujeres, a los ancianos, a las vírgenes, a todos. A todas esas multitudes ellos escucharon, miraron que todo el mundo iba tras Jesús. Escucharon a los jóvenes aclamar como Jesús. Lo proclamaban como el Hijo de David. Se incomodaron porque a Jesús lo seguían las multitudes. Los religiosos pidieron a Jesús que reprendiera o callara a los discípulos. Nada más lea el capítulo 19 del verso 39 al 40 de Lucas. ¿Sabe? Estaban celosos y molestos porque la gente buscaba a Jesús y no los buscaba a ellos. Sin duda, que ahora se han reforzado principios y valores a nuestra fe. Hoy al hacer esta análisis le
vamos a añadir a nuestra fe revelación, revelación escritural. De manera que nuestra fe en Jesucristo ya no es una fe ciega basada en una tradición, año con año de la Semana Santa. No, nuestra fe ahora está anclada en esa fe, está anclada en su presencia. Está documentada por su palabra. Es una fe racional, es una fe inteligente. El registro que nos dejan los 4 escritores del Evangelio muestran, primero, la omnisciencia de Jesús. Es decir, lo conoce todo. Este es un atributo de la deidad. Por lo tanto, Él es Dios. Él no es un arcángel como le enseñan determinados grupos en su interpretación doctrinal acerca de la persona y obra de Cristo. Presentan a unos apóstoles obedientes que mostraron y expresaron su obediencia con 2 cosas. 1, hicieron. Y 2, dijeron todo. Un gran distintivo de todos aquellos que amamos y servimos y seguimos a Cristo. Hacemos todo lo que Él nos ha enseñado y decimos lo único que Él nos ha enseñado, lo que Él ha mandado. También encontramos a una multitud conocedora de las Escrituras, de las profecías, a un grupo, a grandes y pequeños, reverentes, con expresiones singulares, pero tajantes en su adoración al Mesías, al Rey, al Salvador, a nuestro Dios. Pero también nos muestra la descripción de personas con un alto conocimiento de la ley y los profetas, pero insensibles a las necesidades de los más vulnerables, de los necesitados, los sin voz ni voto en una comunidad religiosa, fríos como el Polo Norte, inalcanzables, sensibles a las necesidades internas de los desprotegidos. Amigo, hermano, Jesús nos ha trazado un camino recto hacia la vida eterna. No es un camino fácil, pero es la vía correcta hacia Dios. No te detengas. Que nada te detenga. Ni la pandemia en estos tiempos. Si no has entrado a este camino, entra. Busca. Si te has detenido, levántate. Y si te detienes, que sea para seguir, para hacer un alto, para analizar, para revisar las bases de tu fe, para seguir adelante. Y si te has detenido, prosigue. Aún hay mucho por recorrer. Confía ciegamente en la palabra de Dios. Obedece con todo tu corazón a su palabra, a sus mandamientos. Haz y di todo lo que Jesús enseñó y reveló en su palabra a su iglesia. Por último, cuida tu corazón de las actitudes incorrectas.
No seas como los religiosos. No caigamos no crucemos esa línea de pensar que somos más porque tenemos, por el conocimiento, por la experiencia, por las habilidades. No, no somos más ni somos menos. Cuidemos nuestro corazón de las actitudes incorrectas. Echemos a un lado la religiosidad. No seamos piedra de tropiezo y en el peor de los casos, no endurezcamos nuestro corazón como aquellos religiosos. Jesús vive. Nosotros somos una expresión de esa maravillosa obra y gracia de Él. Como aquellos discípulos, somos obedientes a su palabra y hacemos todo lo que Él ha dicho. Buscamos personas como tú, que tienen interés por la vida espiritual, por las cosas eternas. Oramos porque Dios nos permita llegar hacia ti. Y actuamos como aquellas personas. Adoramos a Dios con sencillez de corazón. Y cuando asumimos actitudes incorrectas como aquellos religiosos, que se nos sube a la cabeza lo que pensamos que somos, nos arrepentimos, nos humillamos delante de Dios y le pedimos perdónanos, Señor. Dale un giro a tu vida. Haz un alto, que esta Semana Santa quede marcado en tu vida con la revelación escrita de su palabra. Cuando el menosprecio aflore en la boca de otros y te digan, ¿y este quién es que nos va a enseñar de Dios, de la palabra, que esto y que aquello? Acuérdate, a Jesús le dijeron, ¿y tú quién eres? ¿Quién te da esa autoridad y quién te da esas credenciales? Tú diles con convicción, con seguridad, soy un redimido por la sangre preciosa de Jesús. Soy uno de la multitud que expresa con su servicio y con su adoración gratitud a aquel que ha hecho una obra increíble en mi corazón. Señor, te doy gracias por esta palabra que me permites compartir con todos aquellos que habrán de analizarla. Gracias, gracias, porque llegaste a mi vida, porque como aquella multitud me permitiste expresar Hosana, Hosana al Hijo de David. Perdona mis actitudes incorrectas. Perdóname por toda esa vida de pecado, porque no te conocía. Y en ignorancia, Señor, te ofendí tantas veces. Señor, perdónanos. Me uno al deseo de quien abre esta página y recibe este video. Te pedimos perdón. Perdónanos porque hemos hecho lo malo delante de ti. Pero hoy venimos ante ti para decirte, Señor, creo que ese sacrificio lo merecía yo en la cruz del Calvario, pero tú diste tu vida por mí. Gracias, Señor. Te amo con todo mi corazón. Que Dios te bendiga. Gracias por tu atención en esta hora.